Yo siento que escribir literatura en Perú es una labor estoica, ¿no? Pero ya escribir una literatura en una provincia peruana es masoquista. Bueno, yo me dedico a ser empresario, tengo algunos negocios, básicamente negocios de servicio. eh, y bueno, la escritura la descubrí quizá en la universidad, ¿no? Mi tesis fue un análisis literario y la tesis de grado con la que me gradué eh, fue un ensayo. De hecho, fue el primer ensayo en la escuela de psicología de la UNSA. Entonces eso de escribir ya caía de maduro, pues, ¿no? Y bueno, lo único que cuando acabé la universidad, o en todo caso cuando empecé mis negocios, decidí que el lado académico no era lo que a mí me llenaba o me gustaba más, sino que también me atraía por mi formación académica de psicología. Sino el tema literario, el cine, era lo que más me gustaba, ¿no? Me llenaba. Sí, bueno, fue un ensayo, lo cual se publicó hay un libro de eso que es versa sobre el mestizaje y los rasgos de personalidad en el Perú, ¿no? Es como que hizo un análisis, un recorrido por toda la historia del Perú para encontrar ciertos rasgos de personalidad específicos que subyacían debido al mestizaje, ¿no? Entonces ese tema de lectura, además que la carrera de psicología me lo reforzó. Yo tenía una biblioteca nutrida. Mi papá estudió filosofía en la Pontificia. De hecho, mi hermano estudió antropología en la UNSA. Entonces, el tema de humanidades, de sociales, siempre estuvo presente, ¿no? De hecho, yo leí el Ulises de Joyce porque estaba en la biblioteca de mi casa, ¿no? Entonces, la primera tesis que hice para el curso de tesis en quinto de la U fue sobre el Ulises de Joyce. Me gustaba mucho la literatura, pero por mi formación psicológica yo le veía, ¿no? El lado del análisis de la personalidad psicosocial, etcétera, etcétera. Eh, Noticiero de las 6 de la mañana no se llamaba Noticiero de las 6 de la mañana, se llamaba La agonía del camarón, que era como que el cuento principal de un eje temático de varios cuentos, ¿no? Eh, pero en algún momento este cuento tomó vida propia y ahora creo que va a ser una novela corta. Y Noticiero de las 6 de la mañana surgió porque precisamente esta influencia que Joyce tuvo en mí y en general todos los modernistas es que ellos trataban de experimentar con la literatura, ¿no? Ellos trataban de anexar el inconsciente, por ejemplo, a la literatura. Es así que André Breton, que es el padre del surrealismo, tenía un ensayo que era cada vez que se despertaba, eh, quería escribir como una novela inconexa, ¿no? Una novela del inconsciente. Obviamente no le dio resultados, pero bueno, Joyce y con su hermano Stanislao tuvieron una mejor idea, que era eh, empezar a escribir sus sueños como lo recordaba, ¿no? Una técnica freudiana prácticamente, ¿no? Siendo ellos contemporáneos de Freud. Entonces, lo que me pasaba a mí era que yo me dormía con la televisión eh, prendida, porque soy un poco insomne, y cuando dormía, cuando despertaba de este sueño un poco alterado, me encontraba con las noticias peruanas, ¿no? Dejaba a propósito en Canal 13 para encontrarme con unas noticias inverosímiles, ¿no? Y algunas de esas me choquearon, me marcaron, me impresionaron en este estado de despertar. Y bueno, es así que algunos de los cuentos son noticias, pero son noticias ficcionadas, obviamente, ¿no? Reelaboradas, ¿no?
Entonces, la mayoría, el eje temático son noticias que yo veía, ¿no? En estos despertares confusos y que yo aprendía para poder, digamos, sacar la historia y poder extraer literatura de ella, pues. El libro, el primer cuento lo habré empezado hace muchos años, ¿no? Eh, Hace por lo menos unos 15 años de haber empezado el primer cuento. Quizá por mi actividad o por falta de disciplina, yo no lo hice de un tirón, pero yo creo que también he descartado algunos cuentos. Yo creo que el eje temático de Noticiero de las 6 de la mañana es precisamente mostrar en noticias, pero ¿qué tienen las noticias latinoamericanas, digamos, en común? Es que son inverosímiles, ¿no? Son unas noticias que uno, o sea, ni siquiera Kafka se hubiera imaginado esas cosas, pues, ¿no? Entonces, el eje temático es mostrar un poco de la realidad latinoamericana. También tengo que admitirlo, ¿no? O sea, no son cuentos fantasiosos, ¿no? O sea, lo que a mí me mueve es el realismo. Y como tal, de hecho, hay alguna crítica social en alguno de los cuentos. Y también, a ver, por ejemplo, yo escribí sobre una noticia que me impactó, que era una madre que iba a reconocer el cuerpo de su hijo, que lo habían matado en la capital. Ahora, la madre era de un pueblito de Huancayo. Eh, la madre no hablaba español, solo hablaba quechua. La madre no tenía un sol para estar 2 días en Lima. Entonces, imagínense ese choque, ¿no? De realidad, ¿no? Es como es como ir a otro lugar completamente distinto. Y encima, el hijo era travesti. En Lima se había vuelto travesti, ¿no? Entonces, ¿cómo este choque de la madre? Ahora, yo no narro todo esto, ¿no? Yo lo único que narro es el trayecto de la madre en el bus interprovincial al llegar a Lima. Entonces, bueno, mis cuentos tienen algún enfoque social, algunos de ellos sí, seguramente. Y me muevo, digamos, entre lo rural, que en Perú está presente, digamos, a 1 hora de cualquier ciudad, y lo urbano, lo moderno, ¿no? Que es como crecen abigarradamente las urbes latinoamericanas. También tengo, de hecho, este cuento de la madre se llama Lima, ¿no? Porque es como lo que significa Lima, como te digo, para una persona quechohablante que además no tiene dinero y que además tiene que reconocer el cadáver de su hijo en una morgue, ¿no? Entonces, sí irrumpo. Digamos que el tema rural me interesa por el tema de la soledad, el tema del abandono, ¿no? Cuando uno viaja por la Sierra Central, cuando uno viaja incluso acá al Colca, lo que yo siento, lo que yo percibo es tierra, es polvo, es soledad, ¿no? Entonces, en base a esta percepción es que yo construyo el paisaje rural, resignificándolo para lo que significa para mí, como también para mis personajes, ¿no es cierto? Es así que en uno de los cuentos que se llama Trayecto, narra el trayecto de un niño cuyo hermano menor cae enfermo y cuya madre tiene que llevarlo a la posta médica que queda a 6 horas de su choza. Entonces, claro, eso también es una noticia, ¿no? ¿Quién no ha visto que las condiciones paupérrimas de la salud acá en Perú? Pero desde el punto de vista de un niño, yo trato de narrar este trayecto desde la posta médica perdón, desde su casa, su choza en algún caserío, hasta la posta médica, ¿no? Entonces, tengo ciertos cuentos con un paisaje rural, y también tengo cuentos que se desarrollan en la urbe, ¿no? No todo es rural, ¿no? También
también narro la modernidad y narro la modernidad caótica es en cualquier ciudad latinoamericana, ¿no? Con algunos cuentos también. Son 9 cuentos los que tengo, ¿no? Y bueno, digamos que están divididos. Unos 3 serán en un ámbito rural y el resto es un ámbito urbano, moderno, ¿no? Es bien difícil, o sea, yo siento que escribir literatura en Perú es una labor estoica, ¿no? Pero ya escribir una literatura en una provincia peruana es masoquista. Entonces, yo incluso si yo te puedo narrar alguna experiencia, yo toqué primero algunas puertas de editoriales limeñas, básicamente, y claro, no obtuve respuesta o obtuve una cosa como que no nos escribas, nosotros te escribimos, hasta que di con esta editorial que un poeta arequipeño publicó en ella, que es Craig Vargas, y Craig me dio el contacto, yo les escribí directamente, Daniel Rojas se llama, y es una editorial que ni siquiera es peruana, es una editorial chileno-mexicana, ¿no? Entonces, por eso las referencias que yo tengo son básicamente en Chile. De hecho, ya el libro ya lo presenté virtualmente en la feria de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Entonces, es difícil, pero si al final te gusta, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien y siempre va a haber alguna puerta que se abre, ¿no?